Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mushoku Re 0, espada, sombrero mágico y sistema romántico Re 0, guía de viaje en el tiempo de reencarnación desempleada, el camino del espadachín, misión instantánea lanzada en 1 hora, consigue el favor de Roxy. En 4 días, consigue el favor de Rudeus. Recompensa de misión. Engarce mágico curativo, desbloqueado, 2-4. 2-4. ¡No! Sistema, eres una guía de crecimiento de espadachín. ¿Qué clase de misión tan rara es esta? ¿Qué es todo eso de aumentar la favorabilidad? Años después, un erudito del santuario de la espada, un maestro espadachín sucubo en la universidad mágica, un pilar amado del dios dragón, un hombre desalmado que llora con solo mencionar al dios del agua, y el amante varón que Ariel anhela. ¿Qué opinas del estigma que rodea a Rudeus, llamándolo un fraude en busca de fama? Señor Allen. Antes que nada, por favor, no inventes mi apodo. Me reservo el derecho de exigirle responsabilidades. En cuanto a Rudeus, he recalcado repetidamente que, para mí, es como mi propio hijo. Tiene sus inseguridades y timidez, pero estas cosas solo demuestran que es una persona real. La trayectoria de esta era ha acompañado su crecimiento. Puedo decir honestamente que merece ser una leyenda. Al día siguiente, he recalcado repetidamente que Rudy es mi hijo biológico. Es autocrítico y cobarde, y yo asumo toda la responsabilidad. Periódico de la Academia de Perros y Gatos. Este libro también se conoce como, aunque me convierta en el hermano de Alice, tengo que vivir en serio / solo quiero ser el dios de la espada. ¿Qué demonios es el título de dios de la espada sucubo? / la misión inicial es ganarse el favor de Loki. ¿A esto le llamas el camino hacia el dios de la espada? / mi sistema tiene un grave problema. Capítulo 288 El tiránico león rojo, quien se atreve a desobedecer. Bang. Las rodillas atravesaron el aire, unidas, su espíritu de lucha explotó violentamente entre ellos. Olas de energía ondearon hacia afuera de los dos. El viento barrió entre las llamas y la oscuridad. Era como cabello rojo salpicado y ropa ondeando al viento. Falz no había perdido el equilibrio. Su centro de gravedad permaneció firmemente plantado en el suelo. Por lo tanto, fue muy rápido, incluso en este momento apresurado, incluso en la sorpresa. Aún así, logró levantar su pierna y bloquear el golpe de rodilla de Alice con el mismo movimiento. El martillo elevado del estilo dios del agua fue originalmente un movimiento de seguimiento del estilo dios del agua después de usar la técnica secreta del flujo para enredar la espada del oponente. Después de defenderse, incapaz de mover la espada, contraatacó con una rodilla levantada. De hecho, además del estilo dios de la espada, estilos de espada como el estilo dios del agua y el estilo dios del norte, que enfatizan la resistencia en lugar del daño explosivo, todos tienen algunas técnicas que utilizan el combate físico. El martillo elevado es el movimiento más poderoso y dañino del estilo dios del agua, envolviendo la rodilla en un aura de batalla. Concentrándola en un solo punto, es una patada de fénix seguida de un golpe de gallina. Un solo contacto, y se separan. ¡Bang! Ambos pies, levantados, fueron estrellados simultáneamente contra el suelo por el violento retroceso. Debido a la precipitación del ataque, Falz no había aplicado las técnicas secretas del estilo dios del agua a su rodilla, mientras que Alice no conocía ninguna, simplemente asestó un poderoso rodillazo, haciendo estallar el aura de batalla. El intenso retroceso los hizo volar a ambos. Alice aterrizó más rápido, porque era más baja. Con cada paso, una nueva fuerza brotaba de sus pies. Al ver que su apresurado ataque de finta fallaba, un destello de luz brilló en sus ojos. Apretó los dientes. Impulsada por sus instintos naturales de combate, agarró la espada de madera de cuerda pulsada.
Los músculos de su cintura se tensaron, un aura de batalla se enroscó alrededor de sus brazos y costillas, lista para envolver la espada de madera de su oponente e impedir que la desenvainara. Después de todo, era una espada de madera sin filo. No te preocupes por si la hoja te destroza las costillas. Sin embargo, al instante siguiente, la espada a su lado dejó de reaccionar. Sus pupilas carmesí se contrajeron. La veta marrón claro de la madera bajo sus ojos se desplomó directamente al suelo. Falz cortó verticalmente la espada de madera en el tobillo de Alice. La espada atravesó el aire. ¡Bang! Se estrelló con fuerza contra el suelo de madera. Falló. La pierna de Alice evitó por poco la estocada rozando la espada, y levantó el pie. Aterrizó. Apretó el pie sobre la espada. Un aura de batalla solidificada envolvió toda su pantorrilla, intentando aplastar el arma de su oponente de un pisotón. Ingenua. Retumbó la voz de Falz. Junto con esas palabras, el zapato de Alice aterrizó. Ya estaba presionando la espada. Al instante siguiente, la expresión de Alice cambió. Contrariamente al impacto esperado al romper una tabla de madera, su pie aterrizó sobre la espada, pero fue como pisar agua, sin ninguna fuerza. Técnica secreta fluida. Su pie, impactado contra el suelo, se deslizó por la hoja como si estuviera aceitado. Cuanta mayor era la fuerza, más intensa la sensación de caída. Su cuerpo perdió el equilibrio de repente. Alice se tambaleó hacia adelante. El sonido del viento que la azotaba era nítido. En sus pupilas, contraídas como diminutas, la punta de la bota de cuero duro se amplió de repente, invadiendo su visión. Incapaz de encontrar apoyo, en un instante, Alice siguió sus instintos de lucha bestial y tomó la decisión más acertada. Levantó la mano para alzar su espada de madera, en una postura horizontal perfecta frente a su rostro, intentando resistir la patada. La hoja apenas bloqueó la patada. La espada de madera se dobló en un arco por la superficie de la bota, cubierta de aura de batalla. Colgando a 2 centímetros de Alice, en ese instante, Alice, quien debería haber estado consciente, cambió su expresión y echó la cabeza hacia atrás para tumbarse. Era demasiado tarde. La espada de madera se partió en dos. La bota que cayó con fuerza aterrizó de lleno en la mejilla de Alice, haciéndola volar. Alice rodó varias veces por el suelo antes de caer torpemente en cuclillas. Levantó la cabeza de golpe. La espada de madera ya flotaba junto a su cuello. El dojo se quedó en silencio por un momento. Luego estalló en vítores. Tras algunos gritos dispersos de alegría, se fundieron en un cántico enorme y unificado. Falz. 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 Falz rió entre dientes, llevándose la mano a la oreja. El dojo volvió a quedar en silencio. Envainó su espada de madera y miró a Alice, que estaba agachada en el suelo. Olas rojas se derramaron sobre el suelo, cargando una soledad encorvada. La chica se limpió los rasguños de la cara con indiferencia y se enderezó. A pesar de una derrota tan evidente, no mostró ningún signo de desesperación. Sus ojos carmesí aún ardían con fuego. Falz entrecerró los ojos. El resultado está decidido. Tu estilo del dios del agua está cerca del nivel superior, pero aún le falta. Vuelve y practica con espadas de madera unos años más antes de volver a intentarlo. Alice frunció el ceño. Otra vez. Se oyeron leves burlas y murmullos entre los aprendices circundantes. ¿Otra vez? Ridículo. La hermana de tu hermano mayor no es nada especial. ¿Crees que todos son genios? Falz frunció el labio con desdén. Sobreestimándote. Luego se giró y caminó hacia Izuru sin siquiera mirar a Alice. Su expresión era bastante arrogante. ¿Hermana mayor? ¿Lo que acabas de hacer, quieres decir que no dejarías que nadie perdiera demasiado? Izuru ladeó la cabeza y miró a Falz, levantando la muñeca y extendiendo el dedo índice hacia su mejilla. SHH, Falz. Esta última se detuvo, con una mirada de sorpresa en los ojos, pero luego rió entre dientes. ¿Qué pasa, hermana mayor? ¿Eres mala perdedora? ¿Quieres retarme personalmente a un duelo? Levantó los brazos con cierta extravagancia, como para indicar su inocencia, pero llevaba el pelo recogido y su arrogancia contrastaba por completo con su lenguaje corporal. Hermana mayor, eres una experta de nivel santo, ¿no es injusto pelear conmigo? Si de verdad quieres un duelo, deberías ir a buscar a tu hermano mayor, ¿no? Estas palabras, claramente ofensivas, silenciaron los susurros que acababan de comenzar. Los demás aprendices miraron a Falz con asombro, con una expresión que decía, ¿estás loco? Curry, el hombre de pelo largo y algo afeminado que solía ser el pacificador del dojo, cambió repentinamente de expresión.
Miró al sonriente Izuru, luego al arrogante Falz, y se levantó rápidamente, dando 2 pasos al frente. Falz, no te enfades, rápido, discúlpate rápido con la hermana mayor, el hermano mayor, él, cállate. Falz, que pertenecía a una de las 4 grandes familias nobles junto con Allen, y cuyo poder familiar en la capital era aún mayor, era un joven arrogante que encajaba con las características de una gran familia noble de la capital. Abandonó su actitud pretenciosa, entrecerró los ojos y su rostro se tornó sombrío. Hermana mayor, estoy esperando el regreso de mi hermano mayor porque lo admiro como persona. Pero eso no significa que admire todas sus decisiones. Ni siquiera lo hemos visto aún. ¿Qué sentido tiene traer a un mocoso para desafiar al dojo? ¿Acaso cree que todos en este pequeño dojo son inútiles excepto él? Levantó su espada de madera, apuntándola a Izuru, quien ladeaba la cabeza y lo examinaba en silencio. He estado conteniendo mi nivel de esgrima, sin alcanzar el rango de santo, y enviándome a la capital a entrenar, todo para poder desafiar a mi hermano mayor cuando regrese. En cuanto a ti, hermana mayor, lo siento, no tengo ningún interés en entrenar contigo. Solo tengo ojos para la ex jefa Junior Ellen Boreas Greirat, así que ¿dónde está? Se acabó el calentamiento, Falz. Izuru interrumpió a Falz. Este último le dirigió una mirada absurda. ¿Qué? La pregunta se alzaba y se desvanecía en el dojo. Sylvie miró a Alice, cuyo rostro se ensombrecía gradualmente, algo nervioso. Rudy juntó las manos, rezando en silencio por ella. Izuru se giró para mirar a Alice. Disculpa, Alice, lo que quería decir es, esto es un desafío, no una pelea. ¿Verdad? Alice no respondió. Simplemente se giró y se acercó a uno de los aprendices que la observaba, agarrando una espada de madera de hoja fina. Luego regresó al centro de la arena y se quedó allí. Falz se giró para mirarla sorprendido, preguntándose qué tramaba aquel perro rabioso. Justo entonces, la voz de Izuru, quien se suponía era el árbitro, pero tenía poca presencia en el combate, le resonó en los oídos. Como el dojo estaba demasiado silencioso, sonaba con mucha claridad. Falz, las reglas han cambiado. Desafío, fin. Toca el dojo, comienza. Antes de enfrentarte a tu hermano mayor, primero debes considerar conservar tu puesto como líder de tu pequeño dojo. En el dojo principal de esta escuela del dios del agua, las figuras de nivel santo de la escuela del dios del agua que han crecido en la comodidad. Ya sean realmente poderosas o solo cascarones vacíos, yo, que he estado aquí desde la infancia y he luchado por convertirme en dios del agua, lo sé mejor que tú. Falz se giró de repente y miró fijamente a Izuru, a punto de hablar. SHH, no te apresures. Izuru se llevó el dedo índice a los labios. La sonrisa de su rostro finalmente desapareció. Miró a Falz con seriedad y abrió la palma de la mano. Un gesto de presentación, protegiendo a Alice desde lejos. Alzó la voz. Aprendices del pequeño dojo. Permítanme presentarles. Alice Boreas Greirat. Nivel superior del estilo dios de la espada, nivel intermedio del estilo dios del agua, discípula del rey de la espada Kyrie Ilias. Se desató una conmoción. Izuru hizo una breve pausa y, tras el silencio, continuó. Y, el rey del agua Allen Boreas Greirat. Su suave voz resonó en el pequeño dojo. Era resonante. Esta vez, sin embargo, reinó un silencio sepulcral. Todos estaban atónitos. Incluido Falz. Dantoris se giró para mirar a Izuru con sorpresa. ¿Allen ya es el rey del agua? Esto solo ha pasado 2 años, solo tiene 13. Izuru, ¿estás seguro? Izuru asintió. Imposible. Falz miró a Izuru con incredulidad, con un rostro que mostraba una evidente absurdidad. Solo tiene 13 años. ¿Qué tonterías dices? Ni siquiera su majestad Leda era rey a los 13. Izuru negó con la cabeza. En lugar de cuestionar la verdad de mis palabras, Falz, deberías preocuparte por tu situación actual. Sigo manteniendo lo que dije, Falz. Izuru se giró para mirar a Alice, quien, inusualmente, permaneció en silencio, solo observando a Falz y acariciando lentamente la empuñadura de su espada de madera. No pierdas tan mal. Esta vez, Falz ni siquiera refutó. Pareció reír con rabia, soltando una maldición y volviéndose para mirar a Alice. Su actitud desafiante lo hizo perder la compostura, soltando palabras incomprensibles. El rey del agua de 13 años, no pierdas tan mal. ¡Qué broma! Con esas palabras, Falz se abalanzó hacia adelante, bajando su centro de gravedad, agarrando la espada con ambas manos y blandiendo la hoja, la espada de madera dibujando un arco en el aire.
La empuñadura, junto a su rostro, con la punta paralela al suelo. Extendiéndose hacia adelante, arremetió contra Alice. Una postura que claramente imitaba el estilo dios del agua de Allen, quien empuñaba la espada. Parecía que estaba usando toda su fuerza, como si intentara demostrar algo. Mientras se movía, Alice exhaló profundamente, extinguiendo con fuerza la ira encendida por las palabras provocativas de Allen. Allen había dicho una vez que la ira, el resentimiento, la molestia y el rencor, estas emociones ardientes, podían alimentar el deseo. Pero al prepararse para blandir la espada, uno debe contener la respiración y concentrarse en la hoja en su mano. Solo entonces la mano estará firme. Solo entonces la espada será rápida. Concéntrese en un punto. Solo entonces se puede alcanzar la cima. Cerró los ojos. Whoosh. La hoja golpeó el aire, deteniéndose abruptamente, el viento azotando su ropa. La ligera espada de madera, en un solo golpe, poseía la fuerza de 1000 libras. Pero, por alguna razón, en los ojos de todos los aprendices avanzados de la escuela del dios del agua presentes, surgió una sensación contradictoria. La espada era pesada. Pero también era demasiado ligera. Tan ligera que parecía ingrávida. Ligera como una brisa. A un lado, Izuru abrió la boca. En la arena, Alice levantó la pierna derecha. Rápido. El pie aterrizó. Comienza. La voz de Izuru atravesó el aire. La pierna de Falz, firmemente plantada en el suelo, se llenó de poder. Su espíritu de lucha corría salvajemente por su cuerpo, su figura a punto de estallar. Pero sus pupilas se contrajeron de repente. Junto a su oído. Se escuchó el sonido de la suela de un zapato al romperse al impactar contra el suelo y ser arrastrada por la inercia. Una oleada de rojo le recorrió el rostro. Un escalofrío le recorrió la nuca. Alguien ya había llegado a su lado. La mirada de Falz se dirigió a su derecha. Pero solo pudo vislumbrar un ojo rojo ardiente que dejaba una línea roja como la sangre en el aire. Una ráfaga de viento sopló. ¡Bang! La espada y la hoja chocaron, la espada de madera, imbuida del fluir de un profundo significado, desvió por poco el veloz corte. Falz, sin embargo, se llenó de horror. Algo andaba mal. Demasiado poca fuerza. Una mirada a la derecha. Solo una espada de madera permanecía en el aire, acompañada de ondas de luz roja. Era la punta del cabello de Alice. Se abalanzó hacia adelante, con su silenciosa katana en la mano, la hoja se soltó en el instante en que hizo contacto con la técnica Severin de Falz. La hoja salió volando. Alice avanzó implacablemente, su segundo paso la colocó detrás de Falz. Con un silbido de botas resbalándose, se giró y le dio una patada de látigo a las costillas de Falz. Justo a tiempo, la fuerza de Falz, cercana al nivel de santo del agua, se activó instintivamente. La empuñadura de su espada se levantó rápidamente, bloqueando la imagen residual que rasgó el aire. ¡Pum! La espada de madera fue pateada y convertida en luna llena. Con solo una pausa, ¡crack! La hoja se quebró, pero el impulso de la pierna no disminuyó, lanzando a Falz a volar. 2 metros de altura. Se estrelló contra el suelo a 5 metros de distancia. Cayó. Rebotó. Se estrelló contra el suelo. Falz intentó levantarse de inmediato, apoyándose en el suelo. Sisido. Una ráfaga de viento le atravesó la mejilla. Su espada se estrelló contra el suelo del dojo. Los ojos carmesí se encontraron con la mirada fría del hombre derrotado. Alice sacó la espada de madera del suelo, mirando la mejilla de Falz, donde un fino hilo de sangre comenzaba a supurar. Se giró. El león rojo rugió con el eco persistente de su ira. ¿Alguien más se atreve a desafiarme? Vamos. 1 segundo. 2 segundos. 10 segundos. El dojo se quedó en silencio. Nadie se atrevió a responder. Estoy tan emocionado. Capítulo 289. El efecto Bagre. El efecto rabia. El nuevo jefecito que conquista corazones y mentes. ¿Alguien más está en desacuerdo? Vamos. El dojo se quedó en silencio, todos con la mirada perdida en Alice. Izuru miró a Alice, luego a Falz, quien se tocaba la sangre de la cara con la mirada perdida, luego a Curry, quien quería ayudar a Falz pero dudó. Luego miró a su alrededor. Lo que apareció fueron rostros de asombro. El antiguo jefecito del dojo, que debería haber estado feliz por la victoria de Alice, ahora agarraba con fuerza la empuñadura de su espada, con el rostro pálido. Exudaba un aura de opresión. Incluso Sylvie, que estaba a punto de celebrar, se quedó paralizada. Era la primera vez que veía a Izuru, quien siempre sonreía, con esa expresión. ¿Por qué? Una pregunta surgió en la mente de Sylvie.
Lógicamente, Izuru debería estar feliz por Alice. En un instante de silencio atónito, la empática Ilfi comprendió por qué Isorti tenía ese aspecto. Isorti era una compañera. Pero también era miembro de la escuela del dios del agua. ¿Acaso su repentina idea de que Alice desafiara al dojo era solo una venganza por la farsa que acababa de ocurrir allí? ¿Fue realmente una idea espontánea? ¿Se debía su vergüenza y rabia a que la gente del dojo más pequeño de la escuela del dios del agua hablara de ella, de Allen y de ella misma a sus espaldas? ¿O era porque había traído a Alice con orgullo, queriendo mostrarle este dojo de alto nivel de la escuela del dios del agua, el lugar donde ella y Allen habían crecido, el lugar del que Alice había estado hablando todo el camino hasta aquí, hablando de él todo el camino hasta aquí? La que, por el amor que sentía por su hermano, también admiraba el dojo principal de la escuela del dios del agua. Y cuando abrió la puerta, lo que vio fue un estado de abatimiento. Y otros habían venido a desafiar al dojo. E incluso después de perder, se veía tan patética. Ilfi comprendió al instante el origen de la ira de Isorti. Estaba furiosa por su falta de determinación. Al comprender esto, la intención inicial de Silpie de consolar a Izuru se desvaneció. Era una emoción que no se podía calmar con palabras. No era su especialidad. ¿Cómo se podían crear ondas en agua estancada? ¿Cómo se podían crear olas? ¿Cómo se podía desatar un torrente furioso? La respuesta. Un deseo más feroz. Palabras y acciones más irracionales. Un rugido que enciende un fuego interior. Un anhelo más ferviente y sincero por la esgrima. Su propia personalidad e identidad como maga carecían de esta habilidad. Entonces, ¿había alguien presente que poseyera la capacidad de ayudar a Izuru? ¿Sí? Esa persona era, Izuru observaba en silencio a los aprendices del dojo, con su espíritu de lucha extinguido, sintiendo una profunda inquietud. Ella misma no se sentía muy orgullosa del dojo del estilo dios del agua, y conocía bien el carácter de estos nobles jóvenes. Esperar que estos nobles vástagos concentraran toda su energía en la esgrima era como esperar que el hermano mayor Allen se desnudara y se acostara obedientemente en su cama. Esto último podría algún día conducir a una incursión nocturna exitosa, dándole al hermano mayor Allen una muestra de la emoción, y tal vez ese día realmente llegara. Pero lo primero no tenía ninguna posibilidad de suceder. Como plebeya, nieta del dios del agua, y ya agobiada por la opresión del honor, Izuru comprendía lo difícil que era esto para estos nobles mimados. Normalmente, estos nobles vástagos no tenían la esgrima en mente, ni un sentido del honor estrechamente asociado a ella. Solo les importaba qué dama noble estaba desnuda y deliciosa esta noche. ¿Qué hijo mayor de noble se atrevería a actuar con arrogancia en su cara y robarles a su mujer? ¿Cuándo tendrían que recurrir a su familia para ayudar en los asuntos familiares y ganar más influencia? Finalmente, ¿cuánto beneficio podría aportar su estatus como pequeño dojo en el dojo principal del estilo dios del agua a los 3 primeros puntos? Su sentido de opresión no residía en la esgrima. Sin sinceridad, no hay espera. Por lo tanto, a Izuru no le importaban en absoluto estos compañeros. Solo le importaban ella misma y Allen. Solo podía observar la gran diferencia entre la esgrima de Allen y la suya, y esforzarse en silencio por alcanzar esa meta. Se trataba del honor de ser la nieta del dios del agua. Se trataba de si podía obtener la aprobación de Allen. Se trataba de si podía igualar la firmeza de su hermano mayor en momentos cruciales. Sin embargo, esto era solo normalmente hablando. La realidad no era tan normal. Debido a la existencia de Allen Boreas Greyat. A diferencia de ella, su hermano mayor tenía rasgos de personalidad completamente diferentes a los de los nobles. Durante los años que había servido como director del dojo del estilo del dios del agua, no había mostrado la más mínima tolerancia hacia estos nobles simplemente porque no le importaban. Insistía en preocuparse. Insistía en silenciar todas las voces disidentes. En sus palabras, el dojo estilo dios del agua es un lugar para practicar la espada. Todos ustedes son débiles y poco ambiciosos, incapaces de servirme de piedra de afilar, pero se pasan el día maquinando y aprovechándose del caos, tratando el dojo como una reunión social, causando un ruido incesante y perturbando la paz de todos. Vamos, enséñenme sus espadas. Por lo tanto, durante sus 2 años al frente del pequeño dojo, los desafíos ocurrieron casi a diario. Los demás, mimados y educados en la gran pecera de Ars, naturalmente resintieron la actitud de Allen. Tras ser humillados unilateralmente durante meses, este resentimiento se convirtió gradualmente en asombro, luego en admiración tras otros 2 meses, y finalmente, en reverencia tras otros 2 meses.
La gente siempre se resiste a admitir la derrota ante alguien de fuerza similar, pero a medida que esta brecha se ensancha hasta llegar a un abismo insalvable, el resentimiento se transforma gradualmente en respeto. En ese momento, las voces competitivas del resentimiento desaparecieron. La buena costumbre de retar a otros a duelos se conservó y se transformó en un orgulloso intercambio de habilidades. Hace 2 años, fue el hermano mayor Allen quien, sin ayuda de nadie, reactivó el dojo del estilo Dios del Agua. Pero ahora, tras regresar al dojo del arroyo del Dios del Agua con la hermana menor de Ellen, Izuru se dio cuenta de que había descuidado el ambiente del pequeño dojo durante los últimos 2 años por estar ocupada con su hermano mayor. Una extraña sensación de fracaso y vergüenza la invadió de inmediato. Decidió actuar de inmediato para corregirlo con rapidez y eficacia antes de que Ellen regresara de su entrenamiento presencial. Por eso imitó deliberadamente la postura y el tono de Ellen para provocar a los aprendices, intentando provocar la ira de todos. Quería que Alice, ese monstruo con dientes de tiburón, agitara el pequeño estanque de peces con escamas de flores, reavivando la atmósfera apasionada de 2 años atrás. Pero fracasó. Bajo la presión, la espada no solo no rebotó, sino que se rompió. Izuru miró el pequeño dojo, sumido en un silencio sepulcral, respiró hondo y frunció el ceño, a punto de decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, se oyeron pasos. Alice frunció el ceño, miró a su alrededor y luego se dirigió hacia los aprendices que la observaban atónitos junto al dojo. Los aprendices que rodeaban las alfombras de oración en su dirección retrocedieron de inmediato, evitándola a toda costa, temerosos de que la joven pudiera recogerlos accidentalmente y cortarlos en pedazos con su espada. Alice se burló y, en un instante, estaba junto a uno de los aprendices, extendiéndose para agarrarlo. Este parecía aterrorizado, intentando incorporarse rápidamente y retroceder. Entonces, Alice no lo agarró por el cuello como él esperaba. En cambio, lo agarró por la cintura con indiferencia, le arrebató la espada de madera del costado y, con un movimiento rápido, la lanzó. ¡Bang! Golpeó a Falz, aún aturdido, en la cara. Un grito furioso resonó por el dojo. ¡Levántate! Los ojos de Falz se abrieron de asombro mientras la miraba, y luego oyó a Alice seguir gritando. Acabo de volver a intentarlo, ahora te toca a ti. Tras su sorpresa inicial, Falz, furioso por esta lógica inexplicable, la miró con enojo. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Alice lo miró con ojos de fuego. Regresó al centro de la arena en unos pasos, se cruzó de brazos y miró a Falz con la barbilla. Las venas se le hinchaban en la frente. Respiró hondo, rodó y se puso de pie. Primero miró a sus compañeros, luego repasó la batalla y dijo con los dientes apretados, claramente reacio a aceptar la derrota. Una victoria es una victoria. Yo, Falz, no soy de los que pierden mal. Tu estilo del dios de la espada de hace un momento, era una katana silenciosa. Y claramente tenía el estilo poco ortodoxo del estilo del dios del norte. Admito tu fuerza, tiene la sombra del hermano mayor Allen. Me temo que seguiría sin ganar si lo volviéramos a hacer, esta vez es muy aburrido. Falz fue interrumpido por Alice. Apretó su espada con fuerza, apretó los dientes y la miró fijamente, con el rostro enrojecido. Tú. La única respuesta fue el vago golpe de la espada de madera que atravesó el aire, sin mostrar intención de detener su impulso, y se estrelló contra el suelo. ¡Bang! Miró a su alrededor, con el ánimo en alto y desenfrenado, y gritó con una pasión directa, intensa y temeraria. Cobarde. Débil. Estúpido. Inútil. Esto es un pequeño dojo. Esto es un desafío. Esta es la espada que tienes en tus manos. ¿Esto es todo? Las palabras cayeron, y toda la arena quedó conmocionada. Todos miraron a Alice con incredulidad. Izuru estaba completamente atónito, mientras que Ariel, Dirich y Dantori se quedaron boquiabiertos. Estos 3, criados bajo las reglas de la nobleza, nunca habían presenciado un arrebato tan brutal, ni habían escuchado un lenguaje tan vulgar de los nobles. Sin embargo, 2 personas fueron la excepción. Una fue Silpie, quien negó con la cabeza con impotencia al ver a Alice, con una sonrisa dibujada en sus labios, incluso mirando a Izuru. El otro fue Rudy, quien se cubrió el rostro con silenciosa desesperación. Si Allen hubiera estado presente, habría notado la energía mágica de Rudy aumentando, claramente listo para desatar un hechizo de onda expansiva y correr hacia Allen en busca de refuerzos. Sin embargo, la voz ardiente no se detuvo ahí. Con solo unas pocas palabras, encendió la furia de todos en el dojo del dios del agua. ¡Qué aburrido! ¿No se supone que el desafío son 10 rondas? ¿Dónde están? Adelante.
¿No estabas insatisfecho con mi hermano? ¿No solo querías derrotarlo? ¿No dijiste que querías desafiarlo? Entonces supérame primero. Tomen sus espadas. Señaló a Falz, que apretaba los dientes. ¿No lo dijiste muy bien? Tojo. La fuerza habla por sí sola. Ni siquiera puedes levantar la mano para blandir la espada, ¿cómo puedes hablar con fuerza? ¿Ser débil ahora significa que no serás fuerte en el futuro? Estoy aprendiendo de mi hermano. Según tú. ¿Nunca lo alcanzaré en toda mi vida? Simplemente admitan la derrota. ¿Por qué? El rostro de Alice se puso serio de repente, y blandió la mano en un esfuerzo inútil. El golpe aterrizó en el aire. Una repentina ráfaga de viento se levantó, despeinándole el pelo. ¿Por qué? Hablen. En cuanto terminó de hablar, todos los aprendices se levantaron sobresaltados. Cada uno recogió su espada de madera. Al ver esto, la expresión de Rudy se tornó sombría y dio un paso adelante como para arrastrar a Alice. Sin embargo, al instante siguiente, oyó una suave risita a un lado. Se giró sorprendido. Vio a Izuru sacudiendo la cabeza con impotencia, su expresión sombría anterior había desaparecido por completo. Señor Rudy, sé lo que le preocupa, no se ponga nervioso. Este es el dojo principal de la escuela del dios del agua, no una arena de gladiadores. Pero, Izuru sonrió al ver a Alice rodeada por la multitud en la arena, con una sonrisa de alivio y satisfacción dibujándose en su rostro. En el dojo del estilo del dios del agua, la fuerza habla por sí sola. Nadie quiere relacionarse con quienes confían en la cantidad y el poder. Este es el orgullo de un espadachín. Puede que sean nobles, pero al mismo tiempo, todos son espadachines de alto nivel del estilo del dios del agua, aunque puedan parecer débiles comparados con sus hermanos mayores. Pero ya son considerados aprendices en el pequeño dojo del estilo dios del agua, habiendo entrado en su santuario interior. Su ira está relacionada con la esgrima y el honor del estilo dios del agua, pero definitivamente no es un ataque grupal elegido por despecho. Miren, dijo Rudy, mirando la arena con asombro. Vio que Falz ya había blandido su espada y entrado en la arena, reposicionándola contra Alice, apretando los dientes y gruñendo. Falz Ayuros Great, jefe del pequeño dojo del estilo dios del agua, por favor, ilumíname. Alice también arqueó las cejas con gran satisfacción, adoptando una postura de alto rango del estilo dios de la espada. Alice Boreas Greirat. Por favor, ilumíname. Todos los aprendices formaron un círculo, con los brazos cruzados, apoyando a Falz, mientras que Izuru, quien se suponía que era el árbitro, había sido reemplazado. Kuri permanecía solemne en el centro de la arena, alzando la mano. Listos. Justo entonces, la voz ligeramente relajada de Izuru llegó a sus oídos. Alice es, sin duda, la hermana menor de mi hermano mayor. Se le parece mucho. Aunque nunca dijo esas palabras, repetía a diario en el dojo palabras similares, más persuasivas y refinadas, menos directas y groseras, hace 2 años. Pero sin duda, el efecto es el mismo. En palabras del hermano mayor Allen. Solo cuando se enciende el fuego en el corazón, uno puede impulsarse continuamente. Izuru colocó la mano frente a ella y la bajó. Adelante. La mano de Curry también cayó al aire frente a él al mismo tiempo. Comienza. Gritaron al unísono. Un chasquido. Una bofetada. El sonido de ropa siendo arrojada contra su cuerpo por la inercia. Alice había desaparecido. Al instante siguiente, surgió del aire junto a Falz, con una espada arremetiendo contra su cuello. Sus pupilas se contrajeron y usó la misma técnica de corte de nuevo, blandiendo su espada para aferrarse a la hoja en la mano de Alice. Técnica secreta del flujo activada. Atando con precisión la hoja de Alice. Su mano se extendió hacia abajo. Al instante siguiente. La pierna derecha de Alice se disparó como un rayo, apuntando al pecho de Falz. Su espíritu de lucha, ahora rebosante de un deseo aún más fuerte, más rápido que antes. Tan rápido que Falz ya lo había anticipado, prediciendo el propósito asesino de Alice, pero aún así, no pudo desatar la técnica secreta del flujo a tiempo. ¡Pum! A toda prisa, Falz apretó los dientes y agarró la pierna con fuerza, aguantando con su mano completamente entumecida mientras sostenía el zapato de Alice, que transportaba una inmensa energía cinética, girando su espada para apuñalar a Alice en las costillas. Sin embargo, antes de que la espada pudiera ser lanzada, su cuerpo se congeló repentinamente. Una fuerza interrumpió su equilibrio, originada precisamente delante de su mano. Sus pupilas fueron cegadas por la punta del pie que se acercaba rápidamente. ¡Bum!
Falz salió volando por la patada posterior, y se estrelló contra la multitud como una bola de bolos. Aprovechando el impulso de Falz, Alice dio una voltereta y lo pateó con la pierna izquierda, aterrizando con firmeza en el suelo. Recogió con indiferencia la empuñadura de su espada, que apenas había tocado el suelo. Se puso de pie. Y con un movimiento de muñeca. Una espada chocó contra el aire. El viento silbó. Acompañado de una voz triunfal. Siguiente. Kuri Daros, segundo clasificado del dojo del estilo dios del agua, por favor, ilumíname. Ven. Fuera del dojo, una mano se posó suavemente en el pomo de la puerta, pero dudó en abrirla. Desde la rendija, gritos y rugidos furiosos continuaban sin cesar. Los cortes y el sonido metálico de las espadas subían y bajaban en oleadas. Tras un largo rato, la mano finalmente soltó el pomo y lo colocó a un lado de la pierna. La postura se relajó. Allen giró la cabeza para mirar a Leda, que estaba detrás de él. Una sonrisa despreocupada se dibujó en sus labios. Creo que no es necesario verificar más. Dada la familiaridad de Alice con el estilo dios de la espada, mientras el oponente lo use, no tiene motivos para perder contra oponentes del mismo nivel. Leda escuchó en silencio un rato, luego se giró y caminó hacia el dojo de instrucción presencial. Sus pasos se perdieron en la distancia. Pero el viento trajo una respuesta. Aceptó la ceremonia de reconocimiento. Con efecto inmediato, Alice Boreas Greirat, es la directora del dojo avanzado corriente del dios del agua. Allen observó a Leda alejarse en silencio y luego alzó la vista al cielo. Los cuervos graznaban ruidosamente en las ramas. El sol rojo se alzaba en el cielo oriental sobre Ars. Un nuevo día había llegado. Fin del capítulo 290. Mi hermana como jefa. ¿Quién está de acuerdo, quién no? Allen observaba el sol en silencio. El sol se elevaba lentamente en el cielo. Ascendiendo. En sus pupilas grisáceas. Las llamas se encendieron. Solo cuando el fuego del corazón se enciende, uno puede impulsarse continuamente hacia adelante. Allen dio otro paso adelante en la implementación del gran plan de transferencia. Entonces, ¿qué sigue? ¡Bang! Un golpe sordo provino del pequeño dojo a su lado. Ese era el sonido de romper las reglas. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras miraba a su lado con una expresión ambigua. La figura de Reda había desaparecido hacía rato, y la puerta del dojo estaba entreabierta. Parecía que Reda pronto volvería a salir. En la situación actual, Reda lo había dejado a cargo de las consecuencias. Aunque había reflexionado durante mucho tiempo en la entrada del pequeño dojo, en cuanto vio una posibilidad, su decisión al implementarla fue tan directa como siempre. Por la rendija de la puerta junto a él, se le escaparon varios datos con la corriente de aire y fueron captados con firmeza por sus sentidos. El desafío había terminado. Negó con la cabeza. Reda, el jefe del dojo principal del estilo dios del agua, tras comprobar que Alice, la retadora, casi había terminado de vencer a todos, pronunció una declaración que solo ella pudo oír. De hoy en adelante, Alice Boreas Greirat es la jefa del dojo avanzado del estilo dios del agua. Luego se dio la vuelta y se fue. ¿Era legítimo este nombramiento? No. Primero, no lo era. Alice ni siquiera era aprendiz en el dojo principal del estilo dios del agua. Solo era una alborotadora que vino a desafiarlos. Segundo, no estaba justificado. Alice claramente usaba técnicas del estilo dios de la espada. Incluso si estaba en la cima de su poder y nadie objetaba, ¿qué pasaría después? Después de que todos se calmaran, ¿alguien la aceptaría? Era claramente una forma de obligarla a implementar personalmente este asunto y lo que acababan de discutir. El problema era, ¿quién en el dojo del estilo dios del agua tenía la autoridad para nombrar en privado al jefe de un dojo más pequeño? Especialmente alguien como Alice, una alborotadora que había venido a desafiarlos. El significado oculto era evidente. Allen, al final, eres parte del dojo del estilo dios del agua. Y el futuro del dojo del estilo dios del agua quedará en tus manos. Que así sea, este es el desastre que tú mismo creaste. En cuanto a la sugerencia de intercambiar el regreso del santo de la espada por fama, ¿crees que puedes hablarlo y esperar que te guíe en todo? Claro que no. Tendrás que hacerlo tú mismo. Allen incluso imaginó el tono de Reda. Quería atarlo firmemente al estilo dios del agua, sin darle ninguna oportunidad de echarse atrás. Pensando en el plan para los próximos días, Allen se frotó las sienes con dolor de cabeza. No era del todo bueno.
En ese momento, los ojos siempre sonrientes de Izuru y el rumor que Reda había difundido deliberadamente sobre su ida del matrimonio aparecieron involuntariamente en su mente. Izuru era, después de todo, una chica soltera. Una vez que este rumor se extendiera, podría olvidarse de casarse con alguien que no fuera Allen. O Izuru se centra en la esgrima y hereda la posición de diosa del agua, o, con suerte, Izuru se casa con un plebeyo sin voz ni voto en el dojo cuando sea mayor, viviendo así una vida menos que perfecta. O, Allen, heredas la posición de diosa del agua y te casas con Izuru sin preocupaciones. Elige. El viejo zorro sigue siendo el más sabio. Todo está perfectamente organizado. Allen volvió a mirar el dojo. Reda estaba de pie junto a la ventana, soplando la carta que tenía en la mano, que parecía una carta que acababa de escribirle a Shinwo. Bien, bien. Lo hiciste bien, maestro, suspiró, ignorando si Reda lo estaba mirando, y la saludó con la mano. Se giró, extendió la mano y giró el pomo. Clic. Abrió la puerta. La luz del sol abrasador inundó el dojo. Lo que vio fue un revoltijo de más de 20 aprendices despatarrado en el suelo, retorciéndose y arrastrándose. Al oír la puerta abrirse, todos lo miraron. Sin embargo, no pudieron levantarse de inmediato. Alice estaba entre la multitud, con el rostro visiblemente dañado. La espada de madera que sostenía había sido reemplazada por una hoja de madera, rota durante el duelo anterior. Izuru y los demás, de pie fuera de la multitud, se giraron para mirarlo. Allen silenció el intento de explicación de Izuru, diciendo: «Gracias por tu esfuerzo, Izuru», indicando que estaba al tanto de la situación en el dojo. Luego, caminó hacia el centro del dojo, encontrando la mirada de todos. Primero palmeó la cabeza de Alice, quien la inclinó con una sonrisa satisfecha. Se quedó de pie con la espada a un lado, observando la sala. «He vuelto, chicos». Se detuvo un momento, sin ver a nadie hacer ruido. Incluso Falz permaneció obedientemente a un lado con expresión sombría. Era evidente que los espadachines de nivel superior del estilo dios del agua del pequeño dojo seguían conmocionados y desorientados tras ser derrotados uno a uno por Alice. Asintió satisfecho. ¿Qué clase de amor paternal y piedad filial, ¿Qué clase de reencuentro amistoso con colegas, apretones de manos y conversaciones animadas? Eso no era lo que quería ver. Porque la buena voluntad no era la forma de establecerse en el dojo del dios del agua. El respeto sí. Su reacción fue la adecuada. Estuve afuera un rato antes, ¿sabes por qué no entré? Primero miró a Falz, quien instintivamente apartó la mirada, evitando su mirada. Allen luego miró a los demás. Los demás aprendices, que acababan de levantarse del suelo, también evitaron su mirada. ¿Por qué? Porque temía que te sintieras limitado por mi simple observación. ¿Por qué? Porque temo que sientas que mi presencia te dificulta atacar, que te dificulta concentrarte, por eso perdiste. Todos son muy orgullosos, así que no quiero darles la oportunidad de justificar su derrota. Allen acarició la empuñadura de su espada, sin cambiar su expresión, pero su voz se fue haciendo cada vez más clara y fuerte. Porque la gente verdaderamente orgullosa nunca se molesta en buscar una razón externa para encubrir su incompetencia. Quiero que sigan siendo orgullosos. Aunque ya hayan perdido. Quiero que sigan siendo orgullosos. Aunque conozco muy bien su carácter. Pero algunas cosas ya han sucedido. Justo ahora. Quiero preguntarles, ¿qué se siente tener un fuego ardiendo dentro de ustedes? ¿Es emocionante? La respuesta de la empuñadura de su espada. ¿Es refrescante? ¿Aún tienen ganas de blandirla? La mirada de Allen recorrió los rostros de cada aprendiz. Levanten la cabeza. Con un silbido, todos los aprendices miraron a Allen. El abatimiento y la frustración que se reflejaban en sus rostros parecían haberse disipado por completo con las palabras de Allen. Muy bien. Parece que todos lo entienden. Recuerden la sensación de derrota. Sigan adelante. ¿Entienden? El silencio invadió la arena. Allen entrecerró los ojos y gritó: ¿entienden? La respuesta fue unánime. Entendido. Allen miró a su alrededor y notó que los ojos algo inseguros de estos nobles jóvenes, que habían sido golpeados antes, habían vuelto a brillar. Entonces asintió. Muy bien, siéntense. Los nobles encontraron rápidamente sus tapetes de oración y se sentaron obedientemente en el suelo. Falz se frotó la cara, como si quisiera decirle algo a Allen, pero al ver su rostro inexpresivo, simplemente tomó el tapete que simbolizaba la dirección del dojo, que era diferente a los demás, y lo colocó obedientemente frente a Allen. Se giró, se sentó en el suelo y miró a Allen. Este, sin embargo, no se sentó.
Después de que todos se sentaran, miró a Alice, que estaba a su lado con los brazos cruzados y la barbilla en alto, muy obedientemente. Habló. En el momento justo, todos están aquí. Tengo algunas cosas que anunciar. Antes de que nadie pudiera siquiera mirarlo con sospecha, se escuchó la voz de Allen. Levantó el dedo índice. Primero, he oído que algunos de ustedes quieren retarme a duelo. Ya dejé el dojo del arroyo del dios del agua, así que no debería retarlos. Pero ahora ha surgido una oportunidad. Mañana a las 6 de la tarde, se celebrará una ceremonia de premiación aquí mismo, a sus pies. Con las mismas reglas que hace 4 años, yo seré el maestro de ceremonias y habrá 10 desafíos, cada uno hasta la derrota. Será un banquete, con ambos dojos como sede. Pueden traer a sus familiares y amigos. No hay límite de personas. Tras estas palabras, los dojos quedaron en silencio, y todos parecían algo desconcertados. Sin embargo, se recuperaron rápidamente y estallaron en un alboroto. ¿Una ceremonia de reconocimiento por el ascenso a Rey del Agua? El hermano mayor Allen se ha convertido en Rey del Agua, pero ¿por qué no fue su majestad Leda quien anunció la noticia? ¿Qué más da a quien la anuncie? Es cierto. Pero la noticia es realmente cierta, aterradora, el Rey del Agua más joven en la historia del dojo principal de la Escuela del Dios del Agua. Es asombroso. ¿Qué es tan sorprendente? El genio del hermano mayor Allen es evidente para todos. Cierto. ¿No hay límite de personas en este banquete? ¿Significa eso que puedo invitar a la señorita Letos, a quien estoy persiguiendo, a que venga a ver? ¿A ver cómo te golpean? Veremos cómo te golpean. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Allen dio un golpe al aire a su lado. Todos guardaron silencio al instante. Allen miró a su alrededor y continuó, extendiendo el dedo medio. Lo segundo. Extendió la palma de la mano, indicando a todos que miraran a Alice, que estaba a su lado. Yo, Allen Boreas Greirat, como Rey del Agua, poseo naturalmente la cualificación para transmitir el estilo Dios del Agua sin permiso. El estilo Dios del Agua de Alice se originó a través de mí. Sin duda, ella pertenece al linaje ortodoxo del dojo principal del estilo Dios del Agua. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie objetó. Allen miró a su alrededor y vio que todos lo miraban con aire de superioridad. La fuerza de Alice había sido evidente para todos. Dejando de lado el estilo del dios de la espada y el estilo del dios del norte que le siguió, incluso su estilo del dios del agua de nivel intermedio era suficiente para rivalizar con ellos, y además era muy hábil en la aplicación de algunas de sus técnicas. Si no era una practicante ortodoxa del estilo del dios del agua, ¿entonces qué lo era? Allen asintió y miró a Falza a un lado. Vio que este se humedecía los labios, mirando fijamente al futón principal bajo Allen con una expresión extraña. Al entrar al dojo, Allen estableció rápidamente su autoridad y se colocó al mismo nivel que todos los presentes para evocar un sentido de honor. Finalmente, elevó su estatus de nuevo al destacar al Rey del Agua, atando por la fuerza la comprensión del poder de los estudiantes y difuminando las fronteras entre él y Leda. Ahora, el mapa podía desplegarse. Levantó el pulgar. Lo tercero. A estas alturas, la competencia ha superado los 10 combates, y todos han sido ganados. Alice Boreas Greirat es la nueva directora del dojo del estilo del dios del agua. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? Esta vez, todos quedaron atónitos. Todos miraron a Falz, cuyo rostro estaba sombrío. El rostro de este último se contrajo por un instante, miró a Alice, pero no dijo nada. Allen asintió y agitó la mano. Una suave brisa de espíritu de lucha ondeó, colocando con precisión el futón a su lado, detrás de Alice. Siéntate. Sin pensarlo, Alice se dejó caer en el futón. Aun sabiendo que Alice era más fuerte y que acababa de ser derrotada por su propia mano, muchos aprendices seguían con la mirada fija en el futón que tenía debajo. La escena los tomó un poco por sorpresa. ¿No estás convencido? Resonó la voz de Allen. Antes de que nadie pudiera reaccionar, continuó. No queda tiempo. Dentro de 2 meses, comenzará el desafío quinquenal por la posesión del Santo de la Espada. Esta vez, reclamaremos lo que pertenece al dojo del dios del agua. Todos se quedaron atónitos por un momento, luego estallaron en un alboroto. Incluso Izuru, que había estado observando en silencio la actuación de su marido fugitivo con una sonrisa, estaba algo desconcertado. Allen volvió a agitar la palma para calmar la conmoción, esta vez desatando una feroz ráfaga de viento. SHHH. El viento hizo que la ropa de Allen ondeara violentamente. Los aprendices miraron la palma de Allen y, al instante, se dieron cuenta de que se trataba de un ataque silencioso con katana.
Acababan de presenciarlo, y todos habían perdido contra este movimiento en distintos grados. Los discípulos del dojo se desafiarán en la arena. El dojo del estilo Dios del Agua enviará a Izuru a luchar en el nivel santo, y yo lucharé en el nivel rey. En cuanto a la tercera candidata, es Alice. El combate anterior demostró que ninguno de ustedes tiene la fuerza para lidiar con la katana silenciosa. Mientras hablaba, levantó la palma y, al instante siguiente, como si se hubiera caído un cuadro, apareció repentinamente a su lado. Flotaba silenciosamente frente al rostro de Alice. Allen ladeó la cabeza y la miró. Esta esperó a que sus ojos carmesí se alzaran y miraran a Allen. ¿Por qué no esquivaste? No hacía falta. Ah. Alice señaló con el dedo el punto donde aterrizaría la palma de Allen y habló sin dudar. La katana silenciosa es demasiado lenta. Lo veo claro, hermano, va a cortar justo aquí. Allen retiró la mano y volvió a mirar a los aprendices. Esa es la razón. Ella puede representar al dojo principal del estilo Dios del Agua y derrotar al superior estilo Dios de la Espada con la fuerza de un practicante intermedio del estilo Dios del Agua porque puede predecir con precisión la trayectoria de la espada silenciosa. Pero ninguno de ustedes puede si el líder del dojo superior del dojo principal del estilo Dios del Agua ni siquiera puede manejar la espada silenciosa, entonces no hay necesidad de ese título, señaló el futón debajo de Alice. Sin embargo, aún pueden desafiarla dentro de estos 2 meses. Si pueden derrotar a Alice, recuperarán naturalmente su liderazgo. También demostrará que tienen la fuerza para representar al dojo principal del estilo Dios del Agua como espadachines superiores en el desafío dentro de 2 meses, ¿entienden? Hubo un momento de silencio en el dojo. Entonces sonó una respuesta ensordecedora. Entendido. Allen asintió y se giró para mirar la entrada del dojo. Todos siguieron sus movimientos con la mirada. Un rato antes, Leta ya estaba en la entrada del dojo. Miró en silencio a todos en el dojo, asintió y luego se dio la vuelta y se fue. Aunque aparentemente no se comprometía con la decisión de Allen, esto era claramente un respaldo a sus palabras, dejando claro su significado para todos. El significado de Allen era el suyo. El ritmo de este capítulo era irregular. Se hacía largo. Originalmente tenía la intención de llenar el hueco con un recuento de palabras, escribiendo unas 5000 palabras y terminando con el Palacio de Plata. Pero se me acabó el tiempo. Fin del capítulo 291, 79, 5, saltar. Alice está moviendo la cola. Izuru pasa la noche en casa de la familia Izuru. En la precuela de la ruta If, Reda iba y venía a toda prisa. Allen observó cómo su maestro, quien claramente había venido a evaluar los resultados y se había marchado con decisión tras ver un progreso satisfactorio, se marchaba. La última frase del otro respaldó claramente sus acciones. Giró la cabeza y vio a todos los aprendices con la mirada perdida en la puerta del pequeño dojo. Dio una palmada, atrayendo la atención de todos. Muy bien, ya dije lo que tenía que decir. Han pasado 2 años desde la última vez que nos vimos, y he estado hablando con tanta formalidad. Todos deben estar cansados. Siéntense, no estén tan tensos. Todos lo miraron expectantes. Si alguien aún no entendía que las palabras de Allen habían sido aprobadas por Reda, entonces todos eran unos tontos. En cuanto a reclamar la tierra del Santo de la Espada. Si realmente regresaban a las manos del dojo principal de la Escuela del Dios del Agua en esta generación, bajo su testimonio, independientemente de si querían seguirlo hasta ese árido pueblo del norte, del que se decía que estaba cubierto de hielo y nieve todo el año, entonces todos serían testigos de la historia. Por un instante, todos se emocionaron. Allen los observó en silencio y, tras un largo rato, al ver que nadie reaccionaba, frunció el ceño. He dicho que se sienten. Con un ruido sordo, todos los aprendices se sentaron. Allen asintió, esta vez dirigiéndose a los aprendices que habían sido golpeados por Alice, y luego se volvió hacia Rudy en la distancia, gritando: Rudy, necesito tu ayuda para curarlos. Luego se volvió hacia los nobles. Este es mi compañero, un mago de nivel santo del agua. En cuanto al costo del hechizo de curación, se deducirá del fondo de ayuda del dojo del dios del agua. Los aprendices miraron a Rudy con cierta sorpresa, ligeramente desconcertados por su edad y su afirmación de ser un santo del agua. Rudy seguía atónito ante la serie de discursos de Allen, que tenían un aura bastante carismática, como de estafa piramidal. Cuando la mirada lo recorrió, pareció un poco incómodo y, inconscientemente, entró en la arena con la mirada perdida. Había tantos desconocidos, murmuró el viejo Meet para sí mismo. Un buen trato es posible, pero seguro que no hay necesidad de pagar nada.
En cuanto terminó de hablar, todos los nobles vástagos se giraron para mirarlo, frunciendo el ceño, como si dijeran ¿nos menosprecias? El rostro de Rudy se tensó. Había visto gente tacaña antes, pero nunca a nadie tan dispuesto a derrochar dinero. ¿Era así como se comportaban los nobles de Asura? Entonces, Allen dijo, una cosa a la vez. Allen le guiñó un ojo sutilmente a Rudy. Este comprendió al instante. Dada la inseguridad de Rudy, seguía investigando habitualmente tras entrar en un nuevo entorno. Justo ahora, como de costumbre, había estado consultando su libreta, preguntando a Dilik sobre los precios en la capital. La conclusión fue sorprendentemente alta. Originalmente había planeado comprar piedras mágicas y libros para investigar el conjunto mágico de marionetas que había adquirido, pero tras oír a Dilik mencionar el coste de aprender magia, tuvo que abandonar la idea. La mayor parte de sus ahorros ya se los habían dado a Paul tras salir de Ciudad Roya, y Allen no podía pedirle dinero a James. Las pocas docenas de monedas de oro que llevaban los hacían parecer increíblemente pobres. El viejo Nite estaba demasiado avergonzado para pedir dinero a Dilik y Ariel, y estos dos últimos no tenían ni idea del dinero y ni siquiera lo habían considerado. Sin embargo, parecía que Allen había notado sus preocupaciones y enseguida ofreció una solución. Eso era muy propio de Allen. Asintió, se rió entre dientes de los aprendices para aliviar la incomodidad, recordándose en silencio que actuar no era vender su cuerpo, y luego se adelantó para atender a los heridos. Incluso mostró un ligero arrepentimiento tras observar brevemente la cantidad y la gravedad de las heridas. Alice había ido demasiado lejos. Había olvidado por completo la compasión que había sentido por los demás al ver cómo Alice los golpeaba desde la barrera. Al ver que la situación estaba resuelta, Silpy miró a Alice y notó que la niña estaba radiante, y los arañazos alrededor de su boca eran casi invisibles. Siguió a Rudy, con ganas de ayudar, ya que las arcas del equipo de aventureros estaban casi compartidas. Al pasar junto a Allen, parpadeó con sus ojos rojizos y lo miró como si fuera un guapo. Entonces, al percibir que todos estaban atentos a Rudy, sus orejas se movieron. Extendió la mano y tocó suavemente la cintura de Allen. Corrió hacia la persona herida. Pero tras dar un solo paso, sintió que flotaba. El suelo del dojo, las paredes, las figuras y la luz verde curativa que emanaba de la mano de Rudy brillaron rápidamente ante sus ojos. ¡Pum! La sensación de tierra firme regresó a su cuerpo. A menos de medio metro frente a ella, los ojos de Alice se abrieron de par en par, con expresión algo confusa, y su flequillo ondeando ligeramente. Un toque tardío entró en su mente. Una suave calidez y roce contra su cintura. Era la misma posición que había sentido la noche anterior cuando perdió el conocimiento antes de quedarse dormida. La mano de Allen. Allen la agarró por la cintura y la dejó caer frente a la cara de Alice. Allen soltó el brazo de la cintura de Silpie con indiferencia, mirando rápidamente al grupo de hombres heridos, luego a Alice, y dijo con aparente indiferencia: «Las heridas de Alice son más graves, Silpie, ¿por qué no la atiendes?», protestó Alice. «¿Eh? Estoy bien». «Silpie, vete», sollozos. Allen rápidamente le tapó la boca a Alice. «Estás en problemas». «Yo, creo». Silpie, apenas sorprendida, se dio cuenta de lo que hacía Allen y se sonrojó al apartar la mano de Allen. Yo atenderé a Alice. No iré allí». «Allen, estás asfixiando a Alice». Allen retiró la mano rápidamente y miró a los aprendices que lo observaban. Miraron a Allen, luego a Silpie, luego a Izuru y finalmente a Curry Falz, cuyas expresiones eran algo sutiles. Cuando Allen torció los labios, todos comprendieron de repente lo que estaba sucediendo. «Ah, así que no son gemelas bestia. Son de la tribu Orejas Largas». Allen les levantó una ceja, y todos se giraron para saludar a Rudy con cariño, lo que hizo que éste se sintiera halagado y el ambiente se tensara. Allen se frotó las sienes, recordando los rumores de que ella se había escapado de la boda, y miró a Izuru desde la banda. Izuru le susurraba algo al entrenador Damtoris. Este parecía algo confundido. A su lado, Ariel lo observaba en silencio, con las manos entrelazadas, expresión serena y tranquila. Pero Allen leyó la ansiedad en sus ojos. Impulsado por el deseo de comunicarse, dijo: «Necesito hablar con Su Alteza la Princesa». La primera parte de su frase fue normal, pero en la segunda bajó la voz, acercándose al rostro de Ilfi. «Actualmente, todo va según lo planeado con Ariel, pero para mayor comodidad, aún necesito presionarla un poco, porque, esta noche podría tener más opciones».
Ilfi miró a Allen, que estaba tan apretado contra ella, y su mente se desvió involuntariamente al verse junto a la ventana de la noche anterior. Sus largas orejas estaban prácticamente rojas como la sangre. No prestaba atención a las palabras de Allen. En cambio, su mente vagó a otra cosa. Sus pupilas se dilataron de repente. Esta noche. Opciones. Opciones. Allen parpadeó. Sí, tenemos que tomar algunas decisiones. Los ojos de Ilfi volvieron a llenarse de emoción. Allen, sin embargo, asumió que aún era un poco tímida frente a tanta gente y sonrió, alejándose un poco. ¿Me acerco entonces? De acuerdo. Al ver que Ilfi asentía, se giró para mirar a Alice. Esta lo miraba fijamente. Los ojos del pequeño león parecían albergar una expectativa. Era comprensible. Allen negó con la cabeza con impotencia, extendió la mano, la colocó sobre la de ella y comenzó a frotarla en círculos. Su instrucción, intencional o no, a Alice en el estilo dios del agua había sido para el evento de hoy. No era que estuviera confundido y pensara que Alice tenía talento para el estilo dios del agua, sino que estaba sentando las bases para que su viaje a la capital progresara sin problemas. El efecto fue incluso mejor de lo esperado. Originalmente, planeaba usar la espada silenciosa contra Alice delante de Reda para demostrar que su hermana menor, que veía su espada de luz a diario, podía anticipar completamente la trayectoria de la espada silenciosa, logrando así un contraataque perfecto al estilo dios de la espada. ¿No era competente en el estilo dios del agua? No importaba. Mientras la derrotara con el poco competente estilo del dios del agua después de que ella lanzara la espada silenciosa, no importaría. Reda había visto esta posibilidad fuera del dojo y accedió de inmediato a la petición de Allen. Además, si no conocía ninguna de las técnicas del flujo del dios del agua, a Leda le resultaría difícil superar su propia confusión interna. Al menos así, la probabilidad de que Leda accediera a su petición bajo la tentación de regresar a la Tierra Santa de las Espadas aumentaría enormemente. A esta última, sin embargo, no le importó en absoluto. Mientras Allen realizaba sus acciones, las comisuras de su boca se curvaban hacia arriba y sus pupilas se volvían cada vez más brillantes. En el corto tiempo transcurrido, el cabello de Alice se había alborotado hasta convertirse en un nido de pájaro. Ahora parecía una auténtica leoncita pelirroja. Gracias por tu esfuerzo, Alice. Has sido de gran ayuda esta vez. No he tenido la oportunidad de ver cómo has progresado con la espada últimamente. Aunque no estaba en el dojo, podía verlo claramente desde la entrada. En el estilo dios del agua, ya sea pulsando la cuerda, alzando el martillo o acostado, ya es bastante impresionante. Y durante el primer combate, tus defensas contra Falz mostraron algo de la esencia del estilo Nen, y parece que incluso has incorporado algunas técnicas del estilo dios del norte. ¿Te enseñó eso Gilead? ¿Sí? Pero aún no domino los secretos del estilo. Alice seguía preocupada por no poder aprender los secretos del estilo. Pero incluso diciendo eso, mantenía una expresión radiante, sin sentirse para nada estúpida. Después de todo, en ausencia de Eren, Gilead había cambiado de la enseñanza estricta y opresiva anterior a un enfoque más tranquilizador y alentador. ¿Por qué? Porque Eren era demasiado excepcional, lo que hacía que el gran felino temiera que su pelirroja perdiera la confianza y afectara su indomable y aguda mentalidad. Esto se reflejaba perfectamente en la reacción actual de Alice. Ni siquiera mostró una pizca de duda. Sus labios se curvaron, mostrando la típica suficiencia de Alice, y rápidamente se cruzó de brazos. Está bien. Son demasiado débiles. Es lo mismo sin importar cuántas veces tengas que competir. Al oír esto, los aprendices a su lado no pudieron evitar sentirse avergonzados, agarrando con fuerza sus espadas de madera. Allen sonrió. El estilo del dios del norte está progresando rápidamente. Alice ya no necesita usar las manos en el suelo para aplicar las características del espíritu de lucha de su forma de 4 patas a sus pasos. ¿Pero no te parecen demasiado tus zapatos para usarlos así? Cambio. Traje muchos zapatos. Alice levantó la barbilla con orgullo, con la cara ya mirando al techo. Allen observó la expresión engreída de Alice y pensó, qué fácil es convencer a los niños. Se levantó. ¿Me voy entonces? De acuerdo. Sonrió, se giró y caminó hacia Ariel. Tras él, unos ojos rojizos seguían inconscientemente su figura que se alejaba. Solo después de que Allen se dio la vuelta, su expresión engreída se suavizó con más entusiasmo. Ser elogiada por su hermano la hacía más feliz que la engreída, pero su personalidad inherente le impedía menear la cola como un loco delante de Allen. Miró a su lado. Silpie seguía absorta en sus pensamientos.
Él agitó la mano delante de sus ojos, interrumpiendo sus pensamientos de escapar del matrimonio, provocados por las reacciones de los aprendices. Silpie. El hermano Allen me elogió. ¿Oíste eso? Mirando a Silpie, sustituyó el término cariñoso hermano por el nombre que Silpie solía usar. Torpe, pero fácil de entender. Silpie salió de su ensoñación. Ah. Oh, lo siento, Alice, lo oí. Alice es increíble. Allen rara vez elogia la esgrima. Mientras hablaba, alisó el cabello desordenado de Alice, y Alice rió entre dientes. Entonces déjame lanzarte un hechizo de curación. Tienes un rasguño en el labio. La pequeña leona, aún disfrutando de su presunción, permaneció evasiva. Al instante siguiente, la luz verde del hechizo de curación brilló en sus rostros. En ese momento, sin embargo, la mente de Silpie se llenó de las palabras que Izuru había pronunciado cuando entró en pánico ante los rumores del matrimonio fugitivo. El rubor en su rostro persistió. El tiempo pareció retroceder a media hora. Cuando Izuru la vio conmocionada y nerviosa por los rumores, su madre le susurró al oído, con dulzura y astucia, pero con múltiples matices. Silpie, ¿estás entrando en pánico? No te preocupes, a los nobles de la capital siempre les encantan los chismes. Estos son solo rumores. El rostro de Silpie seguía inexpresivo. Al ver esto, Izuru sonrió y le susurró al oído. Hay cosas más importantes que hacer esta noche. Lo que dije fuera del dojo no pretendía molestar a la princesa Ariel. La verdad es que no hay suficientes habitaciones para invitados en casa. Pero no es ideal que dos personas compartan una habitación. Y mi cama es bastante grande, así que... ¿Qué tal? ¿Vienes a dormir a mi habitación también? Con el hermano mayor Allen. ¿Qué te parece? Fin del capítulo.